Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús le dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Oír otra parábola. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en el lugar, un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Esta es la palabra de Dios. Pueden sentarse, hermanos. Yo quisiera hablar en esta mañana acerca de cuál es el verdadero problema de nuestra vida. ¿Cuál es detrás de lo que nosotros estamos luchando con cualquier cosa que sea? ¿Qué es lo que en verdad es el verdadero problema de nuestro corazón? Nosotros queremos hacer esto a través de 2 parábolas que el Señor Jesucristo nos da en Mateo capítulo 21, el versículo 28 hasta el 39 que nosotros leímos. Cuando nosotros miramos una parábola, nosotros estamos estudiando las parábolas los miércoles, pero cuando nosotros miramos las parábolas, la parábola es como un cuento, un relato, una historia. Pero es una historia en las manos de Cristo, en la boca de Cristo, usada por el Espíritu Santo de tal manera que la historia esta explica todas nuestras historias. En nuestra vida, si usted está avanzando en su edad, usted va a ver que al nosotros ponernos más avanzado en edad, como que nuestra vida toma como una novela. Nosotros, cuando alguien nos pregunta acerca de nuestra vida, tenemos un problema, le damos un cuento a la persona, le damos como una historia a la persona, como que tenemos un drama, una novela. Y Cristo quiere a través de las parábolas como captar nuestra atención y decirnos: este relato explica todos los relatos que nosotros, las vueltas que nosotros le damos, la manera que nosotros explicamos los problemas en nuestra vida. Y la Biblia entonces me dice: hay un problema del corazón. Y este problema del corazón, te voy a dar 2 parábolas para que ustedes lo entiendan. Bueno, mire conmigo, en esta parábola que nosotros vimos, las 2 parábolas que vimos, hay como la manera de entender esto y aplicarlo correctamente, me parece a mí, es de mirar los 4 caracteres que aparecen en este relato. Ven conmigo en el versículo 28 y en el 33 hay un hombre que es padre de familia. En el versículo 28 está la parábola de los 2 hijos.
Pero hay un hombre, dice, que tenía 2 hijos. Y después cuando usted lee en el versículo 33, dice un hombre, padre de familia, que tenía una viña. Él compra la viña, él invierte su dinero, él la prepara, pero él no es labrador. Él es el dueño de la viña. Él entonces se la entrega a unos labradores. Y vemos entonces tercero, vemos a los labradores que están trabajando la viña y le vienen a cobrar o a dar los frutos de vuelta. Y como los labradores entonces atacan a los que vienen hacia ellos. Y por último vemos una cuarta personalidad, que es entonces, o la tercera personalidad son los 2 hijos, y la cuarta personalidad entonces es el hijo. En el capítulo, en el versículo 33, en el versículo 37 dice, finalmente voy a mandarle mi hijo. So, vemos 4 cosas. De estas 4 cosas entonces yo quisiera compartir con ustedes 4 verdades que me ayudan a mí a ver el problema de mi corazón. Detrás, mire, todos nosotros, cualquiera que sea nuestra experiencia, cualquiera que sea nuestro momento amargo, cualquiera que sea nuestro problema, nuestras complicaciones, los ataques, las adversidades, las críticas, las infidelidades, las traiciones, cualquiera que sea las experiencias que nos hacen a nosotros o nosotros las traemos o vienen a nuestra vida, estas parábolas me dicen a mí, what's wrong? ¿Qué es lo que está? ¿Cuál es el problema fundamental en nuestra vida? Y mire, entonces de el hombre dueño, el padre de los 2 hijos y dueño de la viña, nosotros aprendemos el problema fundamental del corazón, el problema del corazón. Y de los otros, los labradores, los otros caracteres que vemos aquí, nosotros entonces aprendemos la solución que nosotros traemos, incorrecta, pero que traemos al problema del corazón. Y tercero, cuando nosotros hablamos entonces de los 2 hijos, nosotros vamos a hablar de la solución que nosotros necesitamos, el principio de la solución. Y después cuando hablamos del hijo, nosotros entonces vamos a hablar de lo que sana el corazón. Porque mire, una cosa es saber que tengo que hacer unos ajustes y cambiar algunas cosas en mi vida para, claro, las cosas no me vayan mal. Pero otra cosa es sanar el corazón, para que yo ni tenga que ajustar cosas en mi vida. Mire la palabra de Dios entonces conmigo, el problema del corazón humano. ¿Cuál es el problema fundamental del corazón humano? En el versículo 31, si miren conmigo, es importante que usted tenga la Biblia porque el pastor le va a predicar la Biblia. Dice el versículo 31 que él le pregunta cuál de los 2 hicieron la voluntad de Dios. Ellos dicen, ahorita regresamos y ellos dicen, pues el primero. Y la Biblia entonces me dice, de cierto os digo, Cristo dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Mire un momentito, cuando la Biblia dice de cierto, nosotros hemos hablado de esto anteriormente, está usando la palabra amén. Es la palabra amén. Otras tradiciones en inglés dicen verily, verily, de verdad te digo. Nuestra traducción en español es de cierto os digo. Y cuando el Señor dice amén, nosotros decimos amén después de decir algo. Nosotros, si alguien dice una cosa buena, uno dice I like it, amén. En vez de poner I like en Facebook, tú pones amén en la iglesia. Eso está supuesto a decir amén cuando uno dice algo. Pero Cristo se dice amén antes de hablar. Uno se dice amén antes de hablar. Quiere decir que, mire, esto es tan importante. Esto es fundamental para que usted pueda vivir la vida cristiana. Y la iglesia puede ser bendecida. Y tu hogar pueda ser bendecido. Y tus hijos puedan ser bendecidos. No te equivoques en entender amén. Esto es importante. Que las rameras y los publicanos entran antes de la gente que son especial en nuestra vida, que son, para decirlo así, lo mejor de lo nuestro. Cuando mire, toda nuestra fuerza como padres, es que nuestros hijos sean gente que no roben, sean gente que no maten, sean gente que sean buena gente. Y el Señor dice, amén. Antes de amén, las personas que tú no quisieras que tus hijos fueran, van a entrar primero que tus propios hijos. Para ponértelo de una manera aplicable y te me despiertes. Para que no creas que estamos hablando de algo aquí que no tiene nada que ver con tu vida. Tiene
todo que ver con tu vida, tu parenting skills, tu manera de ser, todas las cosas, tiene que ver con de esta manera que las rameras y los publicanos entran antes de ustedes. Y la Biblia me dice, bueno, esto es tremendo. ¿Quiénes son vosotros? En el versículo 31, las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. La fila va enfrente, ellos van. Y los que son, ¿quiénes son los vosotros? Me dice, mire el versículo 23 conmigo. Porque el Señor le está hablando a esta gente y vemos a quién Él está hablando. Dice en el versículo 23, cuando vino al templo. Y el Señor está hablando entonces un mensaje en el templo. Los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a Él mientras enseñaba. Y le hacen una pregunta: ¿con qué autoridad? El Señor entonces les dice dos parábolas. Y en estas dos parábolas entonces el Señor les va a decir a ellos, les dice, la gente que tú peor crees. Estas personas entran primero que nosotros, ustedes, aquí en el texto, ustedes que son los principales, dice la Biblia, los principales, no solamente los sacerdotes, sino los monseñor, no el padrecito del lugar, sino los monseñores. En nuestra cultura, como nosotros dijéramos, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Los ancianos eran la gente que tenía un carácter intachable. Para ser un anciano en una iglesia uno tiene que ser intachable. Solamente Cristo puede darte la fuerza o hacer la obra, y uno va cambiando más y más. Es la meta de uno, pero uno nunca llega a tener todo eso en la vida de uno. Pero la Biblia me dice a mí que esta persona, para que usted pueda edificar bien su vida, usted necesita conocer que verdaderamente, ciertamente, amén. Esto es algo que tú no puedes fallar. Jesús entonces nos da dos parábolas. El Señor nos va a decir a nosotros, mire, está en esta segunda parábola del versículo 33, empezamos ahí. Está entonces una parábola de un hombre que tiene un padre de familia. El versículo 33 dice que plantó una viña. Este hombre planta la viña, quiere decir que él compra la viña, él la provee, él la capacita, le dice que la cerca, la protege, cava en ella un lagar, edifica una torre para protección. Él lo hace todo. Es que digamos que una persona de nosotros tengamos el dinero y compramos un terreno, y en el terreno ponemos una cerca. En esa cerca hacemos unas señales, como una cosa así que marca, y al final, y hacemos unas gradas, hacemos un lugar de soccer. Y entonces le invitamos a alguien, a un experto, que venga entonces, que me entrene a la gente. Y él es el que da el dinero, él es el que provee, él es el que patrocina todo, el dueño de todo lo patrocina. Y ahora el dueño exige al coach con su team: yo quiero ganar algunos trofeos, yo quiero el fruto de mi trabajo. Y el trabajo del otro, pero el otro, que el otro se lo ha proveído, le ha bendecido, le ha dado todo. Y la Biblia me dice, mire, esto es importante saber, porque en cierta manera la Biblia va a decir que el problema fundamental en nuestra vida es que cuando el dueño de la viña, el que lo gasta todo, el que paga todas las cosas, el dueño de la viña manda mensajeros a recordarle a la gente que están trabajando que esto es mío, que no es de ustedes que trabajan, eso es una bendición y reciben bendición por eso, pero que esto es mío y yo exijo el fruto que por la cual yo hice todo esto. Mire qué hacen los labradores. Los labradores le caen a palo a cada gente que viene. Dice que le manda un grupo y le caen a palo. Después le manda un grupo más grande y le cae a palo. Y después le manda al hijo, como diciendo, ahora lo van a respetar a él porque es hijo. Y a este eran gente feroces, esta gente. Ahora mire, ¿cuál es el problema del ser humano? Mire un momentito, déjenme recordarle algunos textos para que ustedes vean qué práctico está esto a mi vida. En Génesis capítulo 1 al capítulo 2, la Biblia me dice a mí que Dios creó todo.
Que Dios creó, hizo el huerto, creó el mundo, creó el sol, creó la luna, creó todas las cosas, nos creó a nosotros, nos puso en el huerto, nos hizo perfectos. Dice el Salmo capítulo 8, o el Salmo 8, que nos coronaste de gloria y de honra. Todo lo pusiste debajo de nuestros pies. Deuteronomio capítulo 6, el versículo 10, dice estas palabras, escuche. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste. Y dice la Biblia, y cisternas cavadas que tú no cavaste, y viñas, olivares que no plantaste. Cuídate de no olvidarte de Jehová. El Salmo 103 me dice: bendice alma mía a Jehová, y que no te olvides de ninguno de tus beneficios. Y te recuerda, Él es el quien perdona todas tus iniquidades, el que dice te rescata de todos los hoyos, dice el que sana todas tus dolencias, todo el dolor de cabeza, la muela, todas las dolencias, dice el que te rejuvenece cada día, cada año como el águila. No, mire lo que entonces está diciendo la palabra. El problema fundamental del corazón humano, el corazón humano tiene un problema fundamental, y el problema es este: que nosotros, Dios, no queremos reconocer que todo lo que nosotros tenemos, que mi mera existencia, todo lo bueno, todas las virtudes, todas las características positivas que yo tengo en mi vida, digamos, cuando uno se mira en el espejo y dice no hay nadie como yo, cuando uno cree de esa manera, cuando uno gana todo el dinero, cuando uno ha comprado una buena casa, cuando tú tienes un buen carro, cuando tienes una familia, un buen esposo, una buena esposa, cuando tú tienes todas esas cosas, la Biblia me está diciendo: ese fui yo. Así tú. Y la Biblia entonces me está diciendo: mire, el problema fundamental que nosotros tenemos es que nosotros creemos en verdad, que nosotros no somos, que nosotros somos los dueños, y que nosotros no somos inquilinos ahí, nosotros no somos los que pagamos renta, que lo que yo tengo es lo que yo he alcanzado, que mi habilidad, mi sabiduría, mi fuerza, mi carácter, que eso es mío para yo hacer como yo quiero. Y la Biblia me dice: ese es el problema fundamental en cada corazón de cada ser humano. El humano no quiere vivir como si yo estoy dependiendo de la merced de Dios. Él es el que me ha perdonado, Él es el que me limpia, Él es el que me cuida. Si mis niños están bien es porque Dios los ha cuidado. Si el otro está mal es porque de alguna manera, y no a mí, es porque Dios de alguna manera ha tenido misericordia de mi vida. Yo debería estar allá, pero mira cómo, en otras palabras, la Biblia me está diciendo que la clave fundamental del corazón es que yo quiero vivir como que Él me debe a mí, y que Dios no tiene derecho. Dios puede ser Dios, Dios puede ser Salvador, Dios puede hacer milagros, Dios puede hacer todas esas cosas, pero Él no es dueño. Todo lo que yo tengo de mi vida, eso es algo que yo le traigo a Él, o le quito a Él, le demando a Él, en vez de todo lo que yo tengo es de Él. O la Biblia entonces me va a decir: mire, el resultado de esto es que yo entonces empiezo a creer que Dios está allí y yo estoy aquí. Y que mi vida entonces tiene el derecho, de vivirla como yo creo, y de entonces decir lo que esta parte que tú me dices a mí, yo no tengo que hacerla, yo puedo hacer otra cosa, porque en verdad, en otras palabras, cuando viene el dueño a exigirme el fruto de lo que Él ha hecho en mi vida, en vez de yo darle fruto, yo entonces le doy resistencia a Él. Nosotros decimos: ¿cuál es el fruto que Dios viene a buscar de nosotros? Nosotros podemos pensar en muchos, pero la Biblia, tenemos muchos versículos, pero la Biblia me dice, por ejemplo, la paciencia, el amor, la compasión, el perdón, la gracia, todas estas cosas que Dios exige del ser humano en nuestra vida, que tiene que salir. Y nosotros decimos: no, por esto es mío, yo hago como yo quiero. Eso, mire, eso crea un problema psicológico en nosotros tremendo. Este es el problema detrás de todos los problemas. Detrás, miren, de toda la gente que están tratando de dormir de noche o algo así. La Biblia me está diciendo: miren, ¿por qué
cuando hay problemas en mi vida, uno empieza a decir ¿por qué? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Y lo que no me doy cuenta es que yo estoy, mi problema, la presión psicológica en mi vida es que yo estoy tratando de vivir como que yo puedo controlar. Y no hay alguien fuera de mí, Dios afuera de mí, quien orquestra, quien mueve, quien controla, quien trae todas las cosas a mi vida, las experiencias de mi vida, las bendiciones de mi vida, las cosas que no parecen bendiciones de mi vida. Todas esas están para que Dios exija de mí, cuando vienen los momentos dados, exija de mí el crecimiento y el fruto que le da gloria a Él. O la Biblia entonces me está diciendo a mí, mire, yo quiero ser dueño de mi vida. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Y las personas aquí están, cuando viene el labrador, el dueño es aquel que él lo posee todo, es dueño de todas las cosas, Él nos ha dado todas las cosas. Mas sin embargo, el problema del corazón humano es que Él encuentra que nosotros tenemos la tendencia de cambiar, invertir la realidad y poner a Dios que yo no tengo que seguirlo a Él, yo puedo resistirlo a Él. Y la Biblia me dice a mí que eso es un problema, crea un problema psicológico en nosotros, porque nosotros queremos explicaciones. ¿Por qué? O decimos, pues Señor, pues no me lo merece, o yo estoy un poquito frustrado con el Señor, estoy un poquito disappointed, estoy un poquito desilusionado con Dios, porque mira las cosas que Él está trayendo. Y la Biblia dice que Dios viene a pedirme por el fruto de haberme dado todo lo que yo tengo, bueno o malo, todo lo que yo tengo viene Dios. Y el problema fundamental del corazón es que yo no quiero eso. Una de las cosas porque la ciencia de la evolución y el mono y el Big Bang, la explosión esa que crea todas las cosas, ¿por qué las personas siguen eso? Es porque el ser humano necesita mantener un proceso o una ciencia, algo que me ayude a mí a tener una conciencia más limpia de que yo soy un ser independiente. Yo puedo vivir como yo quiero, yo puedo hacer lo que yo quiero. Lo que yo tengo es la fuerza de mis manos, la habilidad de trabajar. Ese fui yo, en vez de darme cuenta que Dios fue el que me dio la habilidad de trabajar. Que detrás de todas las cosas, cuando tú le das para atrás, dale para atrás a todas las bendiciones que uno tiene, detrás uno dice, no, pero yo fui quien trabajé, mira lo que me pagaron. Sí, pero ¿quién fue quien dio la salud? ¿Quién fue quien te conectó? ¿Quién fue el que hiciste el buen trabajo? ¿Qué fue que no pasó algo que de pronto eso se desbarató o se destruyó? ¿Quién es el que controla? ¿Quién es el que perdona todas nuestras iniquidades? ¿Quién es el que nos saca de los hoyos donde nos metemos? ¿Quién es el que sana todas nuestras dolencias? ¿Cómo nunca nos enfermamos y trabajamos en este trabajo y nunca nos dio un cáncer o nunca nos dio un dolor o algo donde nosotros no podemos hacer el trabajo donde se nos pagó bien? Y la Biblia me está diciendo que el Señor va a poner su dedo sobre algo que de cierto te digo, que para tú entender tu vida, tú tienes, te voy a dar un retrato, le está diciendo a esta gente, la gente limpia de aquel entonces, le está diciendo, voy a poner a la gente que tú más crees más sucias son, las pongan enfrente de la fila, y los mejores de ustedes, el Señor diciéndole a los sacerdotes, los voy a poner al final de la fila. Y cuando ellos cuando ellos hacen ese retrato en la vida, pues hay algo aquí que no está bien. Y el Señor me va a decir, déjame explicarte que esa es la realidad. Detrás de todos nosotros, el problema fundamental del corazón es que el ser humano quiere vivir como si yo estoy en control. Lo que yo tengo ha sido de mí, lo rápido, la sabiduría que tengo, todo lo que yo tengo, eso soy yo. Y Dios, y de alguna manera, Dios sabe que tiene que bendecirme. No, aún el movimiento, aún el pie, aún el latido de cada corazón, Dios es el que ha dado la viña, ha acabado, ha hecho todo, lo ha hecho todo para ti. Hay un hombre que está escuchando. Pero mire, nosotros queremos vivir como si yo tengo, este es mi derecho, yo tengo mi libre albedrío, yo hago como yo quiero. Y el problema así, cuando uno vive así, mire lo que sucede, es cuando tú, mientras más libertad tú te das a decir, yo voy a ir a la iglesia para que Dios me bendiga, pero si no me bendice, yo lo voy a bendecir, yo me voy a bendecir de todas maneras. Que mientras usted, contra viento y marea, mientras más fuerza le damos, más insignificantes nos sentimos. Mientras más tú quieres alcanzar el buen dinero, el buen cheque, más como nuestra vida se reduce a no experimentarla a un nivel de
más grande y más gloriosa para Dios en nuestra vida. Nos achicamos en nuestra forma de ser, nos secamos en nuestra forma de ser y nos sentimos inconsecuentes ante la vida. Mire, ese entonces es porque no quiero pasar mucho tiempo ahí, quiero llegar a la otra parte. Mire, el problema del corazón humano, entonces a través de estas dos historias, y sobre todo la segunda, de decirme que yo estoy tratando, cuando el Señor, mire, y cuando el Señor manda mensajeros, ¿quiénes son los mensajeros? Ahorita vamos a llegar un poco más ahí, pero mire, ¿qué hacen esta gente cuando vienen los mensajes a ellos? Ellos matan a esta gente. Y la Biblia me va a decir a mí, la solución que nosotros traemos a los problemas de la vida. Cada vez que hay alguien o algo que me sucede, que me recuerda que yo no estoy en control, que alguien me está trayendo esto, que eso cada vez que mi solución, para decirlo así, normal, mi reacción normal, como cuando te hacen aquí el pie hace así de todas maneras, que la Biblia me está diciendo a mí que todos nosotros, cada vez que algo nos recuerda que yo no soy el que estoy en control, que yo no soy quien determina mi vida, que la conducta mía tiene que reflejar otra cosa, no la que yo he determinado hacer, que la Biblia me está diciendo, yo tengo que matar a esa persona. Tengo entonces que yo resistir a ese evento o a esa persona. Y mientras más me acuerde, más me recuerde que yo no soy yo no estoy aquí de por mí mismo. Que mientras más haya algo, que me recuerde que yo debo ser así humilde, así perdonador, así de compasivo, así de soltar todo. Cristo. Entonces, mientras más ese me recuerde, más esa persona es alejada de mi vida. Yo puedo venir a la iglesia, adorarlo a Él, pero mi corazón está lejos de Él, porque seguirlo a Él sería entonces recordarme de que yo necesito soltar los derechos de mi vida. Mire conmigo, aquí me dice que en nosotros todas las cosas que vienen contra nosotros se convierten entonces en los enemigos en nuestra vida. Todo aquello que me recuerda que yo no estoy en control es un enemigo para mi vida. Y la Biblia me dice, mire, en el versículo 35 me habla entonces que los labradores, entonces me habla de cómo ellos responden a los mensajeros que le manda entonces el dueño para pedirle el fruto de todo lo que yo he invertido en tu vida, todo lo que todo lo que yo he invertido en tu vida, eso, que yo tenga entonces el fruto que Él pide. Ahí yo entonces quiero decir, no, ese no es el fruto que tú pides, ese fruto, pero ese no es el fruto que yo te voy a dar. Entonces, lo que estamos haciendo igual, es la parábola lo que está explicando. El Señor en la parábola me está dando un ejemplo, un retrato, un cuento, una historia, una novela, un drama, para que yo diga, oh sí, mira, ¿qué está haciendo esto? Y el Señor me está diciendo, who are you? ¿Quién eres tú aquí? ¿Dónde estamos nosotros? Si cada vez que Él trae un recordatorio de quién es Él en nuestra vida, de que Él es dueño de todo en nuestra vida, y nosotros decimos, no, yo soy dueño de esta área en mi vida, no hay ningún área en mi vida, en mi corazón donde el Señor no sea el rey de esa parte. Bueno, la Biblia entonces vamos a decir, miren, esto de el lugar donde yo trato de proteger, es algo como que yo tengo áreas en mi vida que yo le puedo decir a Él, esta parte yo sé lo que tú quisieras, pero esta parte no. Es como caer la pedrada a estas personas. Mire, en Isaías capítulo 5 y en Salmo capítulo 80, no tienen que mirar ahí. En Juan capítulo 15, la Biblia nos habla que Israel era como la viña del Señor. Israel, toda la nación era el fruto, era la viña del Señor. El Señor quería encontrar misericordia, quería encontrar justicia, quería encontrar devoción, quería encontrar la sal de la tierra y la luz del mundo. Y los israelitas entonces empezaron a vivir para sí mismos. Y la Biblia entonces me está diciendo, mire, eso es tremendo, porque para nosotros es más fácil hacer de Dios, del domingo, una religión, que hacer un lugar, un momento donde yo entonces estoy dándole cuenta a Él de los frutos que yo he vivido durante la semana.
Y la Biblia me dice, si yo vengo a Él con ese pensamiento de cuáles los frutos, que como yo he vivido, como yo he fallado, eso todas las noches uno tiene que hacerlo. Pero mira, y también como Él en este domingo, Él viene otra vez a recordarse que Él es el que ha bendecido mi vida. Mira todo lo que yo puedo decir, todas las bendiciones es Él. Y yo entonces cuando digo, Señor, Él tiene el derecho de demandar de mí. Que eso es lo que hace el domingo. Si no, se convierte en gente que vamos a la iglesia, nada más cantamos lo que sea, ahí estamos, pero no estamos ajustándonos a la realidad de que nosotros somos la viña del Señor. Y creamos entonces una religión donde nosotros entonces hacemos que nosotros nos sentimos que estamos en control. Y la religión siempre es algo que me ayuda a mí. ¿Qué tengo que hacer para yo estar en control? El evangelio siempre me enseña a mí qué mal yo fallo cada vez y que Él es el que está en control. Es como que una y otra vez más uno viene a la iglesia evangélica para encontrar entonces que yo soy uno de estos labradores, que Dios ha traído cosas en mi vida durante esta semana para que mi corazón entonces esté abierto a que Él es el dueño. Él quita y Él pone, Él da y Él hace como Él quiere para su honor y su gloria. Y mientras más yo estoy ajustado a eso, menos uno sufre. Cuando uno entonces se posee de algo, cuando uno dice esto sí me dolió a mí, ¿cómo usted va a hacer esto en mi vida? ¿Cómo tú sí vas a hacer esto? Que nosotros entonces estamos diciendo, ese crea un problema psicológico porque Dios es el dueño de la viña y busca, mire ahorita, busca frutos de mí. No busca que yo le diga a Él, mi vida no está trabajando, por lo tanto yo no creo que yo debo estar orando, no creo que debo estar haciendo esto, perdonando, porque mira lo que ha pasado aquí. Y la Biblia me está diciendo, no, yo busco el fruto de tu vida. Tú tienes que entender cuál es el problema detrás de tu problema, detrás de mi carácter, detrás de mi actitud, detrás de mis decisiones, detrás de todo lo que yo hago. Es un corazón que no quiere que Dios sea el dueño de hacer como Él quiere en su viña, incluyéndome a mí, para que entonces yo resista la voluntad de Dios. Y así son los problemas matrimoniales, y así son los problemas con nuestros hijos, y como que nosotros no nos ajustamos a lo que Dios está haciendo, sino que queremos ejercer como que yo soy el dueño de esa viña. Mire conmigo, la Biblia me va a decir a mí que esto, nosotros la religión es venir a Cristo, venir aquí. Cuando lo hacemos de una manera religiosa, nosotros entonces la religión no nos ayuda. Es más, que se convierte en algo. Si usted me puede escuchar mal, cada mensaje puede salir como por el otro lado. Es como que no, porque nosotros todos decimos, mira, el pastor habló de que hay que orar, déjame orar. Mira, el pastor dijo que yo tenía que ajustarme aquí, y déjame ajustarme aquí porque en verdad tiene razón. No, y nosotros como que lo que estamos tratando de hacer es a través de la religión en nuestra mente, captando lo que se nos dice. Estamos de alguna manera nosotros diciéndole a Dios, dicen, Señor, por el sacrificio que yo estoy haciendo, le decimos yo a Él, por la obediencia, por la disciplina que yo estoy haciendo, por el que dije que no a esto que tanto me gusta, porque la lucha por yo tratar de ganar las cosas y tratar de hacer las cosas bien, que tú ahora me debes a mí algo. Y cuando entonces las cosas no suceden así, cuando la religión, las palancas que yo he usado no dan el resultado de que Dios bendice mi vida, cuando hago esto, cuando hago lo otro, que cuando Dios a veces bendice cuando uno hace algo, pero a veces que no bendice cuando uno hace algo, uno tiene que seguirlo a Él, como vamos a ver ahorita. Pero la Biblia me dice que a veces nosotros lo que tenemos en nuestra religión, en nuestra manera de venir a Él, es que el domingo lo que queremos estamos bien enojados porque Dios no hizo como yo quería durante la semana, o estamos cínicos porque nosotros decimos, pues ¿para qué orar? Porque de todas maneras Él no va a hacer nada, mira hace tiempo que le estoy pidiendo, o decimos, una idea más, déjame hacer lo que Él dice para otra vez caer en el ciclo que trata de salvarte, mira, de que nada es tuyo. Y nosotros queremos salvarnos a toda costa de que yo no soy labrador, yo soy el dueño de mi vida. El dueño de mis dones, el dueño de mi dinero, el dueño de la iglesia, el dueño de mi hogar, el dueño de mis hijos, el dueño de mi trabajo, el dueño de todas las cosas tienen que trabajar a mi favor. Y vengo a buscar a Dios y lo sigo a Él siempre y cuando Él me bendiga aquí. Y si de pronto pide fruto de mí, ahí se acaba la historia.
Ahí entonces Dios, yo no quiero, él no sabe que yo tengo el derecho de no darle ese fruto a Dios, porque Él no me ha bendecido en esta área de mi vida. Y la Biblia entonces me está diciendo, mira, este es el fundamento, el problema principal, y este es el problema que nosotros traemos, la solución. ¿Cuál es la solución? Es que nosotros entonces tratamos de impedir, rechazar, atacar y tratar de cambiar a todas las personas. Nosotros que lo que queremos hacer es tratar de creernos nosotros mismos de que Dios sí me debe algo a mí. Y que si yo no voy, entonces si hago esto, entonces ahora me enojo con él. Entonces como que ahora estoy disappointed con él. Y es como que si yo tuviera el derecho de decirle a él, tú no puedes, no tienes que obrar en mi vida. No debes de pedirme por fruto a mi vida. La Biblia entonces me dice que nosotros hacemos esto en el corazón, nos convertimos en religiosos. Mira el versículo 31 otra vez. El Señor dice: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino. En otras palabras, si nosotros nos convirtiéramos en los vosotros que dice aquí, si nosotros nos convertimos en sacerdotes, y no necesariamente en sacerdotes no casarse o algo, sino gente limpia, gente decente, en ancianos del pueblo, no de la iglesia, no de la congregación, sino del pueblo, donde todo el mundo me reconoce, donde el trabajo pide de mí, donde todo el mundo habla de mí, donde yo puedo ir a diferentes lugares y todo el mundo sabe, oye, mire qué don, mire qué importante es esa persona. Cuando yo vivo así, el Señor dice: de cierto te digo que las personas que tú crees que no van delante de ti. El Señor, mire, yo creo, este era más como el segundo punto. El Señor está tratando de decirnos algo. Está tratando de decirnos a nuestra vida: tú no puedes arreglar tu corazón, porque el problema del corazón es que nosotros no permitimos que Él exija frutos a nuestra vida. Y segundo, no podemos arreglar el corazón porque nosotros, cada vez que hay un problemita, cada vez que hay algo negativo, cada vez que hay una persona o un evento en contra de mi vida, que yo entonces, que me viene, mire, la persona o el evento me recuerda a mí de que yo no soy el dueño. Es por eso que las cosas malas suceden, porque yo digo: ¿cómo esto sucede si yo tenía todo en control? Y la Biblia me está diciendo: no, porque hay cosas que van a suceder en tu vida que tú vas a decir: pues ese fue Dios quien lo hizo. I don't like that. No me gusta que Dios haga cosas en mi vida que me recuerdan a mí, sin darme cuenta. Eso es lo que uno tiene que decir. Me recuerdan a mí que yo no fui el que trajo las bendiciones to start with, para empezar, y yo no soy quien sostengo las bendiciones para seguir, y yo no soy el que aseguro mis bendiciones para continuar. Y que la vida que Cristo, el cristianismo que Cristo quiere traer a través de Nueva Esperanza, a través de los evangelios que nosotros estamos predicando una y otra vez más, es recordándonos que las rameras entran primero que ustedes los limpios. Y cada iglesia que nosotros hemos ido, a cada iglesia ha dicho: no, si usted es limpio, usted va primero, hermano. Y el Señor está diciendo: de verdad, amén. Antes de decirlo ya te digo amén. Imagínate si yo dijera eso, si yo dijera: los publicanos y esta gente inmorales van primero que la gente. Pues usted empieza a decir, usted no dice amén, usted como que no está entendiendo. El pastor dijo que la gente que se portan bien van atrás y los que se portan mal van adelante. Y el Señor está diciendo: porque yo sé que nadie va a decir amén, déjame decirme amén yo mismo al principio. Y déjame decir yo amén. Bueno, hay un silencio tremendo cuando el Señor dice que la gente van adelante, que ustedes los perfectos, porque los perfectos están tratando con su perfección, tratando de decir: yo no soy dueño, yo soy dueño de mi vida. Entonces, miren, mi prosperidad, mis ganancias, mi habilidad de hacer esto, hacer lo otro, aunque son bendiciones de Dios, pero la manera que yo la veo en mi vida es que fui yo quien las hice. Dios me bendijo, amén, pero porque yo lo hice. Y la Biblia me está diciendo: el evangelio es tan real, es tan real y es tan diferente de todo, que aún cuando uno es limpio, sacerdote delante de Dios, que la manera que Dios ve eso, no yo, amén, antes de decirlo, es que eso no es lo que Él busca en nunca busca nuestro comportamiento, ni busca nuestra prosperidad. ¿Qué es lo que Dios busca? Dios busca el fruto
del propósito de la viña. Y vamos a decir, bueno, ¿cuál es? Ahorita mira, lo vamos a ver. Pero mira, la palabra de Dios entonces me está diciendo a mí que cuando en mi vida yo entonces trato de arreglar las cosas y las cosas que vienen, la gente que me recuerdan de que yo no estoy en control y los problemas que me acuerdan que yo no estoy en control, que yo entonces empiezo buscando por esa limpieza en mi vida para que Dios me bendiga, yo empiezo a mirar down, a mirar hacia abajo a los demás. Empiezo yo a criticar a los demás, empiezo yo a separarme de los demás, empiezo yo a sentirme o a decir que estas personas están mal y yo estoy bien. La Biblia entonces me tiene tantas ilustraciones de eso, pero aquí en esta parte me dice, vosotros van atrás de la línea y la gente que ustedes dicen que no deben estar aquí, esos son los que van adelante de la línea. El Señor está dando en otra manera la misma ilustración de los dos hombres que fueron al templo a orar y uno era fariseo y tenía todo. Gracias, Señor, que yo diezmo, que hago todo esto. Mira, tengo la vida bien disciplinada y no soy como el otro. Y esa actitud de que yo no soy como el otro es la actitud que Dios quiere cambiar. Alguien dijo un aplauso. Exigió. Mire, ¿entienden eso? Es como que siempre la gente tiene que portarse bien para que Dios lo bendiga. Y Dios está diciendo, ahorita te digo por qué, pero el Señor está diciendo, el choque de que Él dice es que la gente que ustedes dicen que están mal, van adelante y usted toda tu vida de portarte bien y tapar y que la gente no sepa, cambiar la historia para que vean que estamos bien. Todo eso, la Biblia me dice, es lo que Dios quiere quitar de ti. El fruto no tiene nada que ver como tú te comportas, como vamos a ver. Pero la Biblia me va a decir a mí, mire, esto resulta cuando yo entonces resisto los golpes, mire, cuando yo resisto el sufrimiento, cuando resisto en las traiciones, cuando resisto eso y cuestiono por qué Dios me recuerda a mí de que yo no estoy en control, yo empiezo entonces, cuando yo resisto esas cosas malas en mi vida, yo entonces empiezo a creer que yo no tengo esas cosas y tengo que hacer cosas para ser diferente. Y mira, yo soy diferente. Cuando yo acepto, mire un momentito, cuando yo acepto el sufrimiento, el que no soy number one, el número uno, cuando uno entonces se convierte humilde y comparte humanamente con el que está también en necesidad. Cuando yo estoy luchando para ser como el sacerdote, el que voy primero, porque al portarme bien, Dios va a asegurar mi bendición, que yo entonces, pues claro, miro a los demás que no están bien. Pero cuando en mi vida hay problemas en mi vida, que me tumban, que me chocan, que me hacen vulnerable, me ponen débil, me humillan, me sacan de quicio y demuestro que no soy el alfa y el omega, que entonces yo cuando encuentro a alguien que no es así, en vez de yo decir, pero ¿cómo no puede ser? Porque yo soy así, aunque Dios, como vamos a ver Dios, la obra que Él hace, que yo entonces puedo entrar en el dolor de esa persona sin mezclarme en eso, pero uno entonces puede decir, esto es lo que Dios quiere en nuestra vida y esto es lo que el mundo necesita. El mundo está necesitado de gente que abra los brazos y nos abrace en las imperfecciones de nuestra vida. Mire conmigo cuál es entonces esta solución que el Señor me da, la solución esta sobrenatural. Si notan conmigo ahora en el capítulo 20, el mismo capítulo, pero el versículo 28, me dice arriba la primera parábola, me dice que había un hombre que tenía 2 hijos, ¿de acuerdo? Y me habla entonces de la parábola de 2 hijos. Mire, las 2 parábolas es el mismo perro con diferente collar. Hubiera dicho eso, yo lo hubiera entendido. Pero es lo mismo en manera diferente. El mismo hombre, el mismo padre, le está hablando adentro de su casa con 2 hijos y aquí le está hablando afuera de su casa en su trabajo.
Y me está entonces enseñando que el problema del ser humano es que el ser humano, Dios es el hombre, el Padre, que ha hecho todo esto en nuestra vida. Y nosotros somos los labradores que atacamos a todo reconocimiento, a todo mensajero, que ya sea por hombre, persona real o eventos en mi vida que me recuerdan que mi vida es a veces va bien, a veces va mal, y que al final no ha sido determinada por lo que yo he hecho. Porque mire, si usted cree que su vida es determinada por lo que usted ha hecho, digamos que usted ha hecho las cosas bien, como los sacerdotes, y que algo le pasa mal en su vida, usted dice, I give up con Dios, porque mira, fui a la iglesia una vez a la vida y no hizo nada, no me ayudó en nada. Y dice, bueno, fui a la iglesia y compré una Biblia, no la leo, pero también tengo una Biblia ahí. Es como que uno hace cositas para pequeños pasos para ver si Dios me hace ganar la lotería. Entonces la Biblia me está diciendo a mí, cuando vienen esos recuerdos de que no importa lo que yo he hecho, las cosas salen mal a veces, que eso entonces yo tengo que matar a todo aquello, me enojo con todo aquello. Y eventualmente eso, el Dios que nos está mandando a mi vida, yo entonces me enojo que Él no tiene el derecho de pedirme a mí por fruto. Cuando uno ve como yo soy el que estoy sacando la yuca de la tierra. Él no sabe cómo yo estoy trabajando aquí en la viña que Él me da. Pero yo soy quien la mantengo. Pero Él tiene el derecho como dueño de exigir los frutos. O tú tienes tu vida, tú tienes tus 2 pies, tus 2 manos, una nariz, 2 orejas y una lengua, una más larga que otra. Todos tenemos lo mismo. Y el Señor a todos nosotros nos exige estas cosas que revelan que la viña es de Él. Y Él trae como Él quiere. Pero mire, Él entonces me da la parábola. La primera parábola es para explicarme a mí cómo trabaja esto adentro en mi corazón. Y me dice a mí la solución que Él está buscando. Me dice, no lo arregla todo, pero es la primera parte, el primer paso de la solución. Y me da la historia de 2 muchachos, 2 boys, el primero y el segundo. Y mire, para que se acuerden, el primero en el versículo 28 dice, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve, le manda, y trabaja en mi viña. Bueno, no te olvides que cuando tú vas a tu trabajo, tú estás trabajando en su trabajo. Pues con eso arriba. Cuando tú estás, ese tu pastor, ese tu esposo, ese es mi esposo que yo te he dado a ti. Esa es mi esposa que yo te he dado. Esos son los hijos que yo te he dado. Esa es la salud que yo te he dado. Esa es la belleza que yo te he dado a ti. Esa es la inteligencia que yo te he dado a ti. Ve y trabaja en mi viña. Mire, el primero es el más chiquito. Y todas las personas que estudian dicen, el más chiquito, el hijo, como el hijo pródigo. El más chiquito es el pesadito. Y el más chiquito, cuando el padre le dice, ve, no le dice, mi amor, cuando tengas un tiempo libre, papi, a ver si me puedes ayudar. No le dice, ve, muchacho. Y el muchachito no le dice, sino le dice, no quiero, I don't want to. No quiero. La Biblia me dice, este muchacho le falta el respeto al papá. El más chiquito, sabemos el más chiquito porque los más grandes le pasaban la voz al más chiquito. Yo que siempre fui el más chiquito, con mi mamá y mi papá decían, hay que hacer algo, que miraban a mi hermano, porque él quizás es el más grande, y mi hermano me miraba a mí. Y el que terminaba haciendo las cosas mal era yo. Pero mire, la Biblia me está diciendo que el papá va al más chiquito y el más chiquito le dice a él, porque el más grande tenía los privilegios. El primer born, el primer nacido, él se puede quedar en la casa, él no tiene que hacer todo. El más esclavo es el más chiquito. Y entonces ese es el quien. Y el más chiquito le dice a él, no. Y dice la Biblia, va al segundo. Papi,
le dice lo mismo, la misma palabra. Y dice la Biblia que el segundo le dice a él, sí, y le dice la palabra Señor, sí Señor. Sí, yes dad. Mi precioso papá. Es lo mejor que hay. Curios, usa la palabra curios, la palabra Lord, Señor. Lo que se dice, Jesús es Señor para la gloria de Dios Padre. Toda lengua confesará que Jesús es Señor, curios para la gloria de Dios Padre. Este muchacho es religioso y le dice correctamente al Padre, sí Señor, como hablándole a Dios mismo. El papá dijo, menos mal que tengo un buen hijo. La Biblia nos explica, que nos dice algo interesante. Nos dice que el más chiquito, mire, lo lea, dice, no quiero, pero después arrepentido fue. Amén. Al segundo dice, sí Señor, yes Jesus, amén papi. Y le dice entonces, aquí le dice en el versículo 30, y al otro, sí Señor, voy. Y dice al terminar, y no fue. Pues mire hermano, si usted quiere a un Jesús, más Jesús, como tú necesitas un Jesús, este es Jesús. Amén. Pues mira cómo el Señor te dice a ti, yo tengo 2 hijos, un cuento, a uno le dije ve, no fue, me dijo no, y después lo hizo, corazón noble, aunque rebelde, no hay quien lo cambie al muchacho ese. Y el otro, él se la sabe toda para sí mismo. Y sabe congraciarse, sabe decir, yes sir. Mira, por ejemplo, yo, el mayor aquí. Cuando yo hablo con alguien, los americanos, tú sabes lo que yo hago y lo que he visto. Digamos que él está aquí, tú te le acercas bien y lo miras a los ojos. Hey, how you doing, man? En realidad, yo no quiero ni mirarlo a los ojos. Para mí me da pena. Para mí es como que si lo miro es para caer a golpe. Cuando uno mira a una persona es para caer pero no, aquí uno ha aprendido a aprender, a decir, yes sir. Una vez me dan un ticket a mí, tengo a Jonathan ahí en el carro, era chiquito. Entonces el hombre me estaba pegando un ticket incorrectamente. Entonces se me sale entonces un poquito la defensa. Y digo, what? Le dije, como me dijo, tú ibas a hacer. Y le dije, what? Entonces, mira, hubiera ido preso a no ser que hubiera estado Jonathan ahí. Pero dije, tengo que. Y yo le dije, what? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Entonces, yes, sir. Entonces, el muchacho, yo salí atrás, el hijo mío también entró, le dijo, manda a tu hijo para adentro. Y al terminar, como tuvimos una plática, always say, sir, al hombre que es. Porque mira, es para que no te peguen el ticket. Al final de todo, es como que es para que no te peguen el ticket. Tírate a los pies, a lo que tú quieras. Dile, yes sir, I was wrong. Yeah, you're right. Todo. Porque, ¿para qué? El hombre tiene el poder de darte el trancazo. Y este muchacho le dice, sí, yes sir. Y la Biblia dice que después no fue. Cristo dice en el versículo, ahorita viene el trancazo a ti, a mí también. Versículo 31, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Y los judíos dicen, el que le faltó el respeto, hizo la voluntad del Padre. Y el Señor dice, that's right. Más adelante, en el versículo 40, miren el versículo 40, cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Dicen, bueno, lo van a matar a todo el mundo. Versículo 42, Jesús le dice, nunca leíste en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Otra palabra que ellos son, este muchacho, quien han dicho, yes sir, ellos son los profesionales en la iglesia. Ellos son los que han alcanzado los lugares de líderes en la iglesia. Ellos son los que se merecen todo este reconocimiento de la gente en la iglesia, en la sinagoga. Y la Biblia está diciendo, ustedes lo hicieron, pero al final, déjame darte otra parábola. Cuando busco los frutos de ti,
tú me dices a mí, fruto no, y mato al que tengo que matar. La Biblia entonces me dice a mí que, mire, en esta situación, mire en el versículo, mire el versículo 29, mire ahora conmigo, ok, porque aquí viene el trancazo. Versículo 29, respondiendo él, dijo, no quiero, pero después, subraye, arrepentido fue. Ahora mire, salte conmigo al versículo 32. Está hablando del hijo mayor, del hijo, sí, el mayor, que le dicen por segundo, y él dice voy, y después no va. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, y los publicanos y la ramera le creyeron, y vosotros, viendo esto, viendo cómo Dios está usando a esta gente, dice la Biblia, no que os arrepentisteis. Mire un momentito, mire, quítame esto para que ustedes vean, el pastor ahora sí tiene que va a hacer algo aquí, una patada o algo para que quiere decir algo. Mire, la gente mala, que son más adelante, van adelante, aunque no se lo merecen porque dijeron que no a Dios, pero después se arrepintieron. La gente buena, que van adelante, que ahora van atrás, con todo lo bueno que han hecho, ¿sabe lo que no hiciste? ¿Qué fue lo que no hicieron? No se arrepintieron. Yo no me lo voy a rebajar. Ay, porque yo no sé qué más hacer, pero mire, y la Biblia me dice, Dios no, mire, al ser humano, incluyéndote a ti, a no ser que venimos del mundo, pero al ser humano, ¿ok? Dios no lo mide por sus obras. Learn that. Porque uno lo va aprendiendo más. Yo estoy predicando estas cosas y Dios me está enseñando las cosas. Mira, si lo vas a predicar, vas a tener lo que vivir. Me está diciendo, mire, al ser humano Dios no lo mide por sus obras. Lo mide el principio de la medida de Dios. Si te arrepientes. Mi esposa, Gloria, me dio el break. Mire, si te arrepientes. Si no te arrepientes, pues ahí tú vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, te conviertes en sacerdote, haces todo lo otro, te vistes, te vas a otro lugar, haces lo que tú quieras, pero no me voy a arrepentir porque Dios dice, vas a estar corriendo toda tu vida. Y vas a estar enojado con todo el mundo, como que los de al lado, Dios está bendiciendo, y a mí también, pero me está bendiciendo. No, Él me está bendiciendo, sino me está bendiciendo por quien yo soy. Y como que el Señor está diciendo, no, tienes que llegar al punto de decir, no hay nada en ti que merece o merita your good looks, o qué salud buena tiene, qué inteligencia tiene, qué trabajo tiene, qué hijo más bonito tiene. No hay nada, eso es todo dado por Dios a nosotros. Y que nosotros tenemos que vivir una vida que responde al dueño de los frutos. La palabra de Dios entonces me está diciendo a mí, miren, esto, el Señor, es el arrepentimiento lo que el Señor busca. Ese primer paso delante de Dios no es como yo me porto delante de Él, bien o mal, sino es ahora si yo en mi corazón entiendo que me dijo algo, yo he estado viviendo de otra manera y ahora me doy cuenta que tengo que regresar a eso, que la lucha de volver y regresar, eso es lo que Dios mira, eso es lo que Dios ve, eso es lo que Él valora, eso es lo que Él viene a darte a ti, no las bendiciones, sino el fruto de arrepentimiento para vida eterna. Si no hay eso, no hay nada. Porque si yo no me, mire, y nosotros decimos, pastor, pero ya yo me arrepentí hace 40 años atrás, yo acepté a Cristo. Y nosotros tenemos que acordarnos que arrepentirse es every day. Es cada vez un mal gesto a mi esposa, es cada vez unas malas palabras, cada vez una mala palabra o mal dicha, o cada vez que hacemos algo. Y nos paramos y vamos manejando y nos damos cuenta, Dios está diciendo, fruto. Pues no, porque no me digan a mí. You're right. Arrepentimiento. Es lo primero. Pero mire, la Biblia me da otra cosa más. ¿Cómo se sana el corazón? Dios quiere que yo me arrepienta.
Y uno puede decir, ay, sí, pastor, pero usted se arrepiente de cada rato. Y ¿cuántas veces lo voy a perdonar? ¿7 veces? El Señor dice, no 7 veces, 70 veces 7. Y déjame decirte, dijo el Señor, como leímos en otro lugar, si tu hermano te peca contra ti y 7 veces al día viene y te dice lo mismo y te dice, I'm sorry, tú perdónale cada vez que te diga I'm sorry. Uno dice, pero ¿dónde está eso? Ese corazón no lo tengo. Y la Biblia me dice, la gente que se arrepiente experimentan la bendición del perdón de tal manera que uno entonces cuando el otro falla, que uno entonces ya no los categoriza, sino le extiende la misma bendición que Dios le está dando a uno. Mire conmigo, la Biblia entonces me dice una cosa más, cómo, bueno arrepentirse, pero cómo cambia el corazón, cómo se sana el corazón. Mire la parábola, la segunda. Dice que el Señor manda mensajeros a los labradores para darme el fruto. ¿Quiénes son los mensajeros? Aquel que te recuerda de que tú no estás en control, Él es el dueño, o aquello que te recuerda que tú no estás en control y que Él es el dueño. Aquel puede ser el pastor, digamos que sea el que tú crees que sea el más que te recuerda, o tu papá, o tu hermano, o lo que sea, o tu esposa, pero también están los golpes de la vida. El que pierde el trabajo en los peores momentos, que no hay dinero para esto, no hay lo otro para esto, que cuando entonces uno, todas las cosas, la racha mala de nuestra vida, uno dice, pues ¿por qué si yo Dios está en control y me pide el fruto de arrepentimiento, de vivir delante de Él como que yo no soy el que estoy en control. Mire un momentito, las personas le dicen al Señor, uno puede decir, pues los publicanos se pueden arrepentir porque ellos cobraban taxes a los demás, impuestos a los demás, y les mentían, les robaban. Y las rameras, las mujeres de la noche, pues ellas están conscientes de que hay que arrepentirse. Pero, ¿y los sacerdotes? ¿De qué se iban a arrepentir? En la mente de algunos de nosotros mire, la gente me dice, mi mamá me decía al principio, cuando yo le decía, tienes que aceptar a Cristo, me decía, yo no he matado a nadie, yo lo acepté hace rato, yo siempre he aceptado a Jesús. Ella, católica. Y mucha gente, pues yo no he robado a nadie, yo no he matado a nadie, yo no he hecho esto, los 10 mandamientos. Y esta gente, esta persona, los limpios aquí, el Señor está diciendo, van a ir atrás. Y uno está diciendo, pero no entiendo cómo va a ir atrás. Entiendo un poquito ahora que si se arrepienten ellos, bueno, ok, se arrepintieron. Pues tenían algo de que arrepentirse. Yo no. Y el Señor está diciendo, ¿sabe de qué tú te tienes que arrepentir? Porque eso es lo que está diciendo el texto. Te tienes que arrepentir de que tú quieres ser el dueño de tu vida. Y por eso doctor, abogado, ingeniero y gente adelante, amén. No hay nada malo con eso, amén. Mejor, y gente muy, muy buena, muy decente. Pero eso no es lo que trae el fruto que Dios busca. El fruto que Dios busca es entonces arrepentimiento. Y uno dice, pues eso es fácil para el inmoral, es difícil para el que no ha sido, no tengo mucho pecadito por ahí. Y la Biblia entonces te va a decir, el centro del pecadito no es los pecaditos. El centro del pecado es el vivir como que yo no soy el dueño de todas las bendiciones que tú tienes. Que tú de alguna manera te las mereces, o las tienes, o yo te he bendecido por algo en ti. Y eso entonces es lo que nunca podemos ser salvos si no entendemos que la salvación es por gracia, por medio de la fe, y que no es por obras para que nadie se gloríe. Que toda mi vida va a ser un arrepentimiento de creer que Dios me debe a mí algo por mira, yo he hecho esto y mira lo que Él no ha hecho. Y la Biblia me dice, tienes que arrepentirte del pensamiento de creer que yo te debo algo. Tú trabajas para mí. Mire, lo que me dice entonces la palabra de Dios aquí es que cuando el Señor manda a los mensajeros, ahí fue donde empecé a decirle los que te recuerdan o los problemas en la vida, que ellos le caen a golpe a esta gente.
Y dice que a palo no. Que entonces hay algo en la parábola que hace que el padre looks dumb, se ve tonto el padre. Mire, usted tiene que meterse adentro de la cultura y escuchar la palabra. El Señor está dando la historia de un padre dueño de... Esto eran en mi país, eran los dueños de hacienda. Esta gente tenían bigote y nada más, como mi papá, y tenían nada más ojo, un bigote y un ojo, dos ojos. Y te miraban así, uy, todo el mundo con temor, todo el mundo con temor. Porque eran gente con machete al lado y camisa vestida guayabera y gente bien fuerte. Y la Biblia me está diciendo que este padre de familia de pronto manda a la gente, les cae a padrada y que entonces dice algo como que está ahora temblando, como que de pronto, ¿sabe qué es lo que dice? Mandaré a mi hijo para que lo respeten. Bueno, pues, te mataron a Pepe, te mataron a Juan, te mataron a tu teniente, te mataron a tu capitán, te mataron a tu teniente. ¿Vas a mandar a tu hijo? Are you crazy? ¿Están locos? ¿Qué clase de la historia implica? ¿Qué clase de padre tan tonto es este? Que cuando esta gente están contra él se va a exponer. No él, sino lo más que todos nosotros tenemos importante. Voy a mandar a mi hijo para que lo respeten. Le van a caer a palo a este. Y la Biblia me dice, este es el heredero, vamos a matarle. Y lo matan a él. Exactamente lo que le pasa a Jesús. Y la Biblia me está diciendo esto, mire el versículo 37. Mírelo ahí, porque si no me va a creer si yo lo doy. Dice, finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mire lo que dice. No dice, le pagarán el dinero mío. Mi hijo hoy sí es fuerte ese. Yo voy a mandar a mi hijo mío porque mi hijo es karateco de que el principio y va a ganar. No. Lo que Dios está diciendo es que Él no quiere ni los frutos. Lo que Él busca es la relación. Esta gente me han herido tanto. Me han deshonrado tanto que el Señor hace la pregunta en el versículo 40, ¿qué va a pasar? Y él dice, mire, cuando venga el Señor, él va a decir, pues lo va a matar a todos. El Señor dice, that's right. Pero antes de hacer eso, el Señor hace una cosa mucho más fuera de serie. Y lo que hace es que Él manda a su hijo para entrar en relación con las personas, que lo respeten a Él. En la palabra respeto entonces quiere decir que lo reconozcan, que hablen con Él, que le digan okay, cuáles son tus demandas, qué es lo que tú quieres, exponiendo su vida y al punto de claro lo matan, pero lo que está buscando Dios en nuestra vida es al punto de ir, mire, cuando tú más haces mal ante Dios, más Él hace bien hacia ti. Yo quiero un aplauso ahí. Miren lo que está diciendo la Biblia. Mataron a la primera contención, no sé ni cómo decirlo, al primer grupo de personas que fueron. Me mataron al segundo grupo mayores que fueron. Ahora voy a mandar, todo el mundo está diciendo, don't do it. Tengo que mandar a mi hijo para que entre en relationship, en relación con ellos. Dios te está diciendo, no importa lo que tú has hecho, mi amor, pues de qué tan grande es que mando a mi hijo para entrar en relación contigo. Cuando, mire, aplauda ahí. Ok, ya, y mire, cuando lo que cambia el corazón no es la fuerza con el palo que te va a dar. La razón por la cual tus hijos no han cambiado todavía es porque cuando ellos han venido con, tú sabes, que tú entonces le has dado a ellos. ¿Cómo? ¿Para cuándo? ¿Y qué? Porque me matan. Y
no pueden cambiar. Porque lo que cambia al ser humano no es la exhortación a portarte bien. Por eso te hace a ti convertirte en sacerdote. Y te conviertes entonces en anciano. Pero no te cambia el corazón. Y lo que cambia el corazón es que cuando peor uno es, que es cuando más amor uno necesita. No, yo sé que eso es difícil cuando alguien te ha hecho algo y uno dice, bueno, ¿cómo manejo la dureza y la misericordia y el amor? La misericordia y el amor y la verdad y el castigo. Y la Biblia me está diciendo, mientras más peor es la cosa, ejemplo, tú y yo ante el infierno, que el Señor entonces me está diciendo, lo único que cambia el corazón es, yo estoy dispuesto a hacer más cuando tú me has hecho menos hacia mí. Cuando uno se da cuenta de eso, cuando usted se da cuenta que usted ha venido a la iglesia para arreglar y arreglar a los demás, y no puede arreglar a su esposo, pues entonces ahora peor es la cosa. Que cuando peor está el matrimonio, para mejorar el matrimonio, más tienes que dar. Que el matrimonio entonces se arregle. Porque has llegado al punto de arrepentirte. ¿Arrepentirme de qué? Todo lo que tú tienes, soy yo en control. No resistas al esposo malo, no resistas a la mala noticia, no resistas, hay cosas que hay que arreglar, pero fundamentalmente el problema del corazón es que yo no me merezco esto y no voy a dar el fruto que tú exiges de mí porque mira cómo están las cosas. Y la Biblia me está diciendo, y yo trato de defenderme, y la Biblia me está diciendo que lo que necesitamos es arrepentirnos de ese pensamiento, pero cuarto, necesitamos entonces entrar en relación con Él, relación con el Hijo. Porque el Hijo, cuando tú le digas, pero Señor, no puedo creer que me hicieron esto, Él me va a decir, a mí me lo hicieron. Y si tú estás en respeto a Él, en relación, en amor a Él, y si Él es el centro de tu vida, entonces tú dices, a ti, wow, yo no soy nadie que me lo hagan a mí. Mire, that is a long way para el corazón. De decir, wow, se lo hicieron a Él. La injusticia, la traición, el robarle el dinero, Judas, todas estas cosas se lo hicieron a Él. El engaño, el que todo el mundo salió corriendo, el que no tenía ningún amigo, que todos le fallaron en el momento preciso. Cuando todo el mundo suelta el palo, ahí es cuando el Señor dice, yo estoy contigo. Y mire, de la medida que mi corazón entra en esa relación de respetarle a Él ahí, cuando yo fallo y los otros fallan, que uno entonces puede decir, en mi relación contigo está el poder para cambiar lo que yo quisiera hacer diferente. Y la Biblia me está diciendo, en ese momento no solamente, cuando yo entiendo eso, no solamente le doy el respeto, le doy también, ¿sabe qué? El fruto que Él siempre ha querido. Le doy la paciencia, le doy el perdón, le doy entonces la misericordia, le doy todo, le doy el invertir mi vida, el sacrificarme. Uno le da todo porque ya no es uno diciendo, pues yo no voy a resistir, sino es uno diciendo, al Hijo lo mataron. Y Él lo mataron por mí. Yo era esa gente, los labradores. Yo fui quien lo colgué, yo fui quien se la solté a Él. Y el Señor me dice, yo nunca te dejaré ni te desampararé. De la manera que esto afecta e influye en mi vida más y más, Dios en su gracia me perdona, me hace en mí lo increíble de ir más allá. Lo que la persona nunca se merece, los otros nunca se merecen, como Él ha hecho conmigo, dando a su Hijo por mí. Vamos a cerrar en oración.